Hemos tenido un mes ajetreado, pero no dejamos de darte contenido. Hoy tenemos los estrenos más relevantes del mes de enero. Espero que disfrutes el video y no olvides dejar tu comentario. Imagina Papers, Please, pero si cometes un error, aquí todos se convierten en zombies. Esto es Quarantine Zone: The Last Check. Eres la última línea de defensa. Tu trabajo, decidir quién entra al refugio y quién se queda fuera. Busca síntomas, revisa el equipaje y usa tu instinto. Pero no es solo sellar pasaportes, tienes que gestionar la electricidad, la comida y cuando suenen las alarmas, pilotar drones armados para defender los muros de las hordas. Y si alguien da positivo, puedes mandarlo al laboratorio, aísla a los infectados, estúdialos para conseguir mejoras y decide salvar vidas o sacrificar a pocos por el bien de muchos. Disponible para PC a través de Steam y en Xbox gratis en el Game Pass. ¿Tendrías el corazón para dejar a alguien fuera sabiendo que va a morir? Dime en los comentarios y suscríbete. Este es el juego que finalmente destronará a Minecraft. Llevamos años esperando esto. Hytale no es solo otro juego de bloques, es un RPG sandbox completo con historia, facciones y un mundo que se siente vivo de verdad. Olvida el combate de solo hacer clic clic. Aquí tienes magia, combos, mazmorras procedurales y jefes gigantes que requieren estrategia real para vencerlos. Y para los creadores, Hytale trae las herramientas de modding y animación ya integradas en el juego. Crear tus propias películas o minijuegos es parte de la experiencia base. Respaldado por Riot Games y nacido de los creadores de Hypixel, esto va a cambiar el género para siempre. Disponible en PC a través del sitio web oficial. La pregunta del millón: cuando salga, ¿te cambias a Hytale o te quedas en Minecraft? Pelea en los comentarios. Bienvenido a la academia donde la única nota que importa es que tan fuerte pegas. Esto es Kotoma Academy Cidateo. Eres un nuevo estudiante de intercambio en una escuela laberinto donde la tecnología rompe la realidad. Tu objetivo: ganar la estrella Carmel. El combate es una locura, usa poderes de fluido, encadena combos y domina el parry perfecto para destrozar la postura de tus jefes en cámara lenta. Es rápido, preciso y se siente increíble. Como un buen Metroidvania, también puedes explorar biomas imposibles, regresar a zonas anteriores con nuevos poderes y decidir en qué estudiantes confiar para descubrir los secretos de la academia. Disponible para PC a través de Steam. ¿Te gustan los juegos difíciles o prefieres disfrutar la historia? Este juego tiene modos para ambos. Cuéntame tu estilo en los comentarios. Si amas Animal Crossing pero quieres jugar online con tus amigos, tienes que ver esto. Bienvenidos a Hertopia, un simulador de vida multijugador diseñado para la paz mental. Aquí no hay estrés, pesca, cultiva, cocina y dedica el día en observar aves. Tú marcas el ritmo. Construye la casa de tus sueños desde una cabaña hasta una mansión y decórala con tus amigos y no te olvides del estilo. Hay más de 10.000 outfits para combinar y expresar quién eres. Haz amigos, descubre historias y lo más importante, adopta mascotas, perritos y gatitos con personalidades únicas que te darán amor incondicional. Hertopia te está esperando, disponible en PC a través de Steam. ¿Eres de los que decoran la casa o de los que pasan el día pescando? Etiqueta tu dúo para mudarse juntos y sígueme para más juegos cozy. ¿Qué pasa cuando las máquinas mueren y la naturaleza reclama el lugar en el espacio? Despierta en el labio Eres Mío, un robot ágil en una nave espacial gigantesca al borde del apagón total. Este es un Metroidvania fascinante donde el movimiento lo es todo. Trepa como una araña, usa tu gancho y encuentra el flow perfecto para sobrevivir. Enfréntate a más de 30 enemigos y 15 jefes brutales, crea clones, lanza orbes y adapta tu estilo de combate. Todo esto envuelto en un arte dibujado a mano que parece un cómic en movimiento y una banda sonora única que mezcla lo-fi con coros épicos. Es belleza y decadencia pura. Recupera recuerdos perdidos, mejora tus componentes y decide fuerza bruta o agilidad letal. Disponible en PC a través de Steam, Nintendo Switch 1 y 2, Xbox Series X, S y PlayStation 5. Neo Memories in Orbit. ¿Te gustan los juegos donde perderse es parte de la diversión? Déjame tu comentario. ¿Espadas o pistolas? ¿Por qué elegir cuando puedes usar todo a la vez? Esto es Dread Knight Abyss, un RPG de acción y fantasía donde la magia y la tecnología chocan. Aquí no hay clases rígidas, llevas rifles, lanzagranadas, ballestas y látigos, y cambias entre ellos en pleno combo. Vive la historia desde dos perspectivas diferentes en el mundo de demonios y conspiraciones. La movilidad es brutal, parkour, vuelo y ataques aéreos para masacrar hordas estilo hack and slash.
Lo mejor, puedes farmar fragmentos para desbloquear personajes y armas a tu ritmo. Y si te gusta la moda, el sistema de tintes te deja personalizar hasta el último detalle de tu outfit y arsenal. Disponible para PC a través de Steam, Epic Games, Google Store y App Store. Es como si Warframe y Genshin tuvieran un hijo rebelde. ¿Te gusta este estilo de combate o prefieres algo más lento? ¿Te imaginas pasar 30 minutos consiguiendo el mejor equipo para perderlo todo en un segundo? Esto es Eldegarde, un RPG de acción y extracción PvP. Elige entre 6 clases clásicas como paladín, mago o pícaro y adéntrate en zonas peligrosas. Juega solo o con 2 amigos. Lucha contra monstruos para subir de nivel y conseguir tesoros, pero cuidado, si mueres te quedas sin nada. Otros jugadores están ahí para robarte. Si logras escapar vivo, usa tus recursos para construir tu propia logia, craftear equipo legendario y subir reputación en los mercaderes antes del próximo reinicio de temporada. Disponible para PC a través de Steam. ¿Eres de los que caza a otros jugadores o de los que intenta salir sin hacer ruido? Confiesa tu estrategia en los comentarios. ¿Tus amigos y tú son demasiados para un Battle Royale? Pues vengan los 8 a esta locura. Esto es Lord, un roguelike de acción cooperativo donde tú y hasta 7 amigos más se abren paso a tortazos en un mundo de fantasía maldito. Espadas, varitas, pistolas antiguas, úsalo todo. Aquí la estrategia es romper el juego, acumula potenciadores absurdos como la bendición del boomer o unos pantalones frescos para pasar de matar goblins a ofetear dioses. Enfréntate a jefes gigantes que juegan sucio, revive a tus amigos si te caen bien. Y configura tu partida en el caldero para decidir qué tan rápido quieren morir hoy. Acceso anticipado disponible para PC a través de Steam. Necesitas a 7 personas para llenar este lobby. Etiqueta todo tu grupo de Discord y a ver quién sobrevive. ¿Creías que liderar una secta era difícil? Intenta hacerlo a 20 grados bajo cero. La expansión Wallhaven de Cult of the Lamb ya está aquí. Olvídate del bosque verde, ahora viajas a la montaña helada para despertar a un dios olvidado y ojo, porque el invierno es letal. Tenemos una mecánica nueva brutal, ganadería, cría llamas, vacas y tortugas, úsalas para lana, leche o conviértelas en cena si la comida escasea. Ah, y ahora puedes montarlas para la batalla. Explora mazmorras podridas por el frío, usa nuevas armas devastadoras y enfréntate a la historia oculta de los corderos. Mantén a tus adeptos calientes o se convertirán en estatuas de hielo. Disponible ya para PC a través de Steam, PlayStation 4 y 5, iPhone, Xbox Series XS y Switch. Esto es un DLC de pago y vale la pena mencionarlo si lo quieres. ¿Serás un pastor bondadoso o sacrificarás a tu mascota favorita para no pasar frío? Confiesa en los comentarios. Hay algo hipnótico en crear una espada desde cero y este juego lo lleva a otro nivel. Esto es Blade Zone, el simulador definitivo de herrería. Aquí no eliges una espada de un menú, tú la diseñas. Dale forma a la hoja, elige los materiales, madera, marfil, obsidiana y ensambla cada pieza a mano. Es como un potion craft pero con acero. Recibe encargos de guerreros nobles y rebeldes. Tus decisiones importan, armarás a la guardia del rey tirano o ayudarás a la resistencia en las sombras. ¿Quieres recrear espadas de anime o tus películas favoritas? El modo creativo te da libertad total. Graba runas, añade gemas y crea obras de arte letales. Acceso anticipado para PC a través de Steam y Epic Games. Si puedes forjar cualquier espada de la ficción, ¿cuál harías primero? Te leo en los comentarios. ¿Qué pasa si mezclas Genshin Impact con la locura industrial de Factorio? Esto es Arknights en Fire. Olvida el Tower Defense del juego original, ahora estamos en Talos 2, un mundo abierto 3D hostil y precioso. Controlas a un escuadrón en tiempo real con un combate táctico brutal, pero aquí viene el giro. Para sobrevivir no basta con pelear, tienes que construir el AI, complejo industrial automatizado. Diseña líneas de montaje, gestiona energía y automatiza recursos en medio del desierto alienígena. La estética es increíble, la música es de otro nivel y la historia es oscura y madura. Como nos tiene acostumbrados, Hypergrip. Es estrategia, acción y gestión todo en uno. Disponible para PC a través de Epic Games, PlayStation 5 y móviles Android y iPhone. ¿Eres de los que explora o de los que pasa 5 horas optimizando una cinta transportadora? Te leo en los comentarios. Olvida las granjas felices, aquí construyes tu reino sobre cadáveres y tierra enferma. Esto es Nested Lands,
Un RPG de supervivencia y construcción de asentamientos brutal. El mundo ha sido arrasado por una plaga y lleno de psicópatas. Tu misión es empezar de cero y crear una civilización que no muera en el intento. Lo mejor es que no estás solo, recluta supervivientes y automatiza tu aldea. Asignales roles para recolectar y craftear, pero cuidado, si no gestionas las medicinas y el frío, tu pueblo será un cementerio antes del amanecer. Juegas solo o en cooperativo, el combate es físico y sangriento. Defiende lo tuyo de bandidos y del clima despiadado. Acceso anticipado para PC a través de Steam y próximamente en Xbox, Series XS, Epic Games y PlayStation 4 y 5. ¿Serás un líder que protege a los débiles o un tirano que sacrifica a quien sea para sobrevivir? Te leo en los comentarios. ¿Alguna vez viste la fiebre del oro en la tele y pensaste, yo podría hacer eso? Pues bienvenidos a The Gold River Project, el simulador definitivo para los que sueñan con hacerse ricos sacando oro del río. Empiezas desde abajo, solo tú, una pala y mucha paciencia. Pero aquí viene lo bueno, con el oro que encuentras compras mejor equipo. Pasas de mojarte los pies a mejores excavadoras, plantas de lavado industriales y maquinaria pesada. Es extrañamente relajante y adictivo escuchar el río, limpiar la tierra y ver ese brillo amarillo al final del día. Explora el mapa, encuentra las vetas ricas y monta tu imperio minero. Acceso anticipado para PC a través de Steam. ¿Tendrías la paciencia para buscar oro o te rendirías a la primera palada? Etiqueta a tu amigo el codicioso. ¿Te has muerto? ¡Felicidades! Ahora empieza tu verdadera pesadilla, el papeleo. Esto es RIP, Reincarnation Insurance Program. Olvídate del cielo o del infierno, aquí tu destino depende de qué tan rápido puedas rellenar formularios burocráticos sin equivocarte. Es una mezcla frenética entre Papers, Please y WarioWare. Tienes segundos para clasificar almas, firmar seguros y evitar fraudes. Si lo haces bien, reencarnas en un millonario. Pero si fallas, prepárate para volver a la tierra como una piedra o un mosquito. El humor es ácido, el ritmo es caótico y visualmente es una joya retro. Acceso anticipado para PC a través de Steam. Si mueres hoy y dependiera de tu habilidad con el papeleo, ¿volverías como humano o como lechuga? Te leo en los comentarios. ¿Te imaginas un shooter donde tienes que robar una espada gigante para destruir tu base enemiga? Esto es Guardia Suprema, Highward, un shooter de incursión jugador contra jugador. Formas un trío, eliges una fortaleza y sales al mundo abierto, saquea, mejora tu arsenal y prepárate porque la tormenta trae el caos. El objetivo es el rompeescudos, una espada legendaria que cae del cielo. Pelea por ella, llévala a la base enemiga y úsala para derribar sus barreras e invocar una torre de asedio. Una vez caen los escudos, empieza la incursión. Entra sangre, fuego o con sigilo. Destruye sus generadores o ve directo a su piedra anclada para ganar de un solo golpe. Defiende lo tuyo o piérdelo todo. Elige tu centinela, combina armas de fuego con magia oscura y antigua y de contenido nuevo cada mes totalmente gratis. ¿Eres de los que defiende la base o de los que lidera el ataque suicida? Etiqueta tu escuadrón de asalto y nos vemos en el campo de batalla. Disponible para PC a través de Steam. ¿Te gusta acomodar productos en el supermercado? ¡Genial! Pero puedes hacerlo mientras un demonio intenta entrar. Esto es Hellmart. De día es un simulador de trabajo normal, atiende clientes, limpia los pasillos y asegura de que la caja cuadre, todo muy chill. Pero cuando la noche cae, empieza el turno real. Tienes que gestionar el generador, vigilar las cámaras y decidir a quién dejas entrar, porque algunos clientes no son humanos. Es una mezcla de Paper, Please y terror. Identifica a los mimics, bloquea las puertas y sobrevive hasta el amanecer sin que te maten y sin que te despidan. Disponible para PC a través de Steam. ¿Qué te da más miedo, un monstruo asesino o un cliente que te quiere volver algo sin factura? Dímelo en los comentarios. Olvida todo lo que sabes sobre escalar en videojuegos, aquí no hay botón de salto automático. Esto es Kern, un survival climber donde el enemigo no es un monstruo, es la montaña misma. Tienes que decidir dónde poner cada mano y cada pie. Es una simulación brutal, gestiona tu estamina, lee la roca y asegura tu cuerda. Si calculas mal o te pilla una tormenta sin refugio, la caída es real y definitiva. De los creadores de Furi, este juego te lleva al límite físico y mental. No se trata solo de llegar a la cima, sino de lo que sacrificas para conseguirlo. Disponible para PC a través de Steam, Epic Games y PlayStation 5. ¿Tienes la paciencia para la escalada o prefieres quedarte en el campamento base? Imagina la tensión de Tarkov, pero atrapado en un rascacielos lleno de zombies. Esto es The Midnight Walkers, un extraction shooter PvPvE
que cambia los bosques abiertos por el Liberty Grand Center, 20 pisos de puro terror, hospitales, oficinas, centros comerciales. La verticalidad lo cambia todo, el gas venenoso inunda pisos al azar obligándote a moverte por las escaleras y ascensores donde te emboscarán otros jugadores. Elige tu clase, tanque, francotirador o el bartender, que bufea al equipo con cócteles. Saquea, sobrevive y extrae, pero cuidado, el sonido aquí es vital. Un paso en falso en el piso de arriba y todos sabrán dónde estás. Acaba de lanzarse en Early Access para PC a través de Steam. ¿Tienes un escuadrón de 3 listo para limpiar este edificio o les da miedo la oscuridad? Etiquétalos y a jugar. Si llegas hasta aquí, comenta el emoji de una fresa. Ten un año con mucha energía, un abrazo y hasta el próximo video.